Bueno, pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas está presente ya de manera tradicional todos los años en el marco de este festival, organizando mesas de reflexión, de discusión, encuentros con la gente que hace cine, que ve cine y que comparte las preocupaciones que de manera académica tenemos nosotros en la AMAC. Comentábamos hace unos momentos que tanto en la primera mesa, que sucedió hace un par de horas, como ahora, lo que veíamos era una concurrencia muy joven, y eso nos alegra muchísimo y nos alienta para seguir fomentando estos encuentros. Sin más preámbulos, voy a empezar presentando a nuestros ponentes. Son semblanzas resumidas, porque la verdad es que sería difícil hablar de absolutamente todo lo que han hecho estos colegas cineastas. Empiezo por Mónica Lozano, productora mexicana con más de 20 años de experiencia. Fue presidenta de la Asociación Mexicana de Productores Independientes, AC, y durante los últimos 7 años ha participado de forma activa en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Fue presidenta de la misma del 2019 al 2021. Durante más de 10 años, Mónica Lozano formó parte del equipo de Altavista Films. Además, ha producido y coproducido algunas de las películas mexicanas de mayor reconocimiento internacional de los últimos años, incluyendo Amores Perros, En la mente del asesino, Nicotina, Voces inocentes, El violín, Malos hábitos, Dos abrazos, El viaje de la nona, Arráncame la vida, Paradas continuas, El mural, El baile de San Juan, Colosio, El asesinato, No se aceptan devoluciones, Miradas múltiples y Las oscuras primaveras. Seguimos ahora con Carlos. Perdón. En lo que eso sucede, hago la presentación de Fernanda Valadez. Fernanda Valadez, una directora y guionista mexicana, nacida en Guanajuato en 1981, egresó del Centro de Capacitación Cinematográfica. En 2014 fundó, junto con otros cineastas, la compañía Enagua Cine, donde se produjo el largometraje Los días más oscuras de nosotras, de Astrid Rondero. Su película, Sin señas particulares, fue bien recibida, yo diría que más que bien recibida, por la crítica, y ganó varios premios, entre ellos el premio Ariel a la mejor película en 2021. Y, otra vez, que no nos pudieron imprimir el currículum de Carlos, y lo tenemos que… Mil gracias, ahora sí. Prometo no moverle. Carlos Hernández es abogado por la Facultad de Derecho en la UNAM, primer egresado de la especialidad en producción audiovisual y cinematográfica que imparte el Centro
de capacitación cinematográfica. Fue tallerista en Berlín 2018 y participante de IF Puentes 2020, presidente de la Asociación Mexicana de Productores Independientes y socio fundador de Mandarina Cine, empresa productora y distribuidora de cine mexicano. Les doy una muy cordial bienvenida y me gustaría que empezáramos a… Yo tenía por acá preparado. Estoy retomando un párrafo del discurso de los Arieles del año pasado, que decía exactamente así. Desde el inicio de este gobierno, el gremio cinematográfico planteó la urgente necesidad de reformar la Ley Federal de Cinematografía para adecuarla a los nuevos paradigmas de la producción, distribución y exhibición, y con ello buscar los equilibrios y mecanismos necesarios para que el cine mexicano independiente exista y se fortalezca en condiciones equitativas respecto a las cinematografías hegemónicas. Quise retomar este párrafo del discurso del año pasado, porque justo cuando estábamos planteando la necesidad de esta reflexión, una de las cosas que salía es que es un tema recurrente, es algo que venimos platicando, reflexionando, compartiendo con las autoridades desde hace mucho tiempo, y de pronto pareciera que seguimos en ese mismo lugar del que no logramos salir para tener mejores condiciones para la realización, para la exhibición del cine independiente y para que ese cine encuentre las mejores maneras de llegar a su público. Entonces, me gustaría empezar, Moni, un poco por ahí contigo para hacer un pequeño recuento de todo esto. Muchas gracias, Leti, y gracias a este público hermosísimo que nos acompaña por estar aquí. Hace 5 años, en esta sala, también tuvimos el honor de estar conversando, dialogando, y era el año de 2018. Han pasado 5 años y ha pasado muchísimo en la realidad de nuestro cine. Y efectivamente pugnábamos por una legislación en diversos órdenes para que garantizáramos el derecho los derechos humanos, los derechos culturales, la garantía de acceso de la producción nacional al mercado y la garantía del espectador a elegir la producción cinematográfica y audiovisual que quisiera, con pleno respeto a la creación, la libertad de expresión y la definición de políticas públicas que hicieran posible transitar hacia el cambio que se advertía de manera importante. Nunca tan verdaderamente rápido como se dio después de la pandemia, porque efectivamente se cambió la forma de hacer las cosas, la forma de consumirlos, los jugadores cambiaron las reglas, y cuando digo cambiaron las reglas, las cambiaron todos, ¿no? Y efectivamente hemos tenido que adaptarnos a esta nueva realidad. Pero yo creo, y lo decían en la mesa previa a la nuestra, el gran déficit es el acceso de nuestros contenidos al mercado y la posibilidad de que tú, espectador, puedas acceder a ellos. Y eso pasa por un tema de leyes, ¿no?
donde necesitamos garantizar el respeto al derecho de autor, de creación, derechos laborales, de competencia económica, de que el Estado mexicano ante los desequilibrios del mercado incida de manera importante, y nos hemos debatido en el estímulo fiscal y el fomento para ver si hay condiciones de producir de manera independiente de los conglomerados de medios o no, pero no nos hemos puesto a ver lo que es estratégico en términos de la sobrevivencia de nuestro cine, que es patrimonio cultural y artístico de nuestra nación mexicana. Gracias, Moni. Me gustaría continuar justo en ese tenor, Carlos, de hablar sobre la necesidad de políticas públicas en las que quede enmarcado este derecho, por ejemplo, de las audiencias, ¿no? Cuando hablamos del derecho de las audiencias a ver cine mexicano, a tener acceso al cine mexicano, a la variedad de cine mexicano que realizamos y que queremos exhibir y que se vea. ¿Cómo miras tú esta posibilidad de legislación desde tu punto de vista? Sí, bueno, primero, antes que otra cosa, agradecer al festival por acogernos en este recinto, a la MAC por la invitación, a todos ustedes por tomarse el tiempo de acompañarnos el día de hoy. Creo que todo parte de un elemento importante. Hay que pensar de que no estamos en una situación de pedir dádivas. Nosotros estamos en una situación en donde tratamos de exigir y de acreditar el derecho a la cultura, que, como bien decía Mónica, es un derecho humano. Eso está consagrado en la Constitución y está consagrado en diversos tratados internacionales de los cuales México es parte. Entonces, ese es el punto de partida. El derecho a la cultura no nada más nos da el derecho a poder producir cine, que es lo que también garantiza la propia Ley Federal de Cinematografía, sino que también otorga a todos nosotros el tener acceso a ese cine. Y eso es, creo, lo que justo falta por arreglar en nuestra legislación, ¿no? Como bien decía Moni, es un tema de cuidar nuestros propios contenidos, pero sobre todo, y retomando este concepto que los propios argentinos han generado, es una soberanía nacional en términos cinematográficos y audiovisuales, ¿no? Y eso lo que nos garantiza es tener la capacidad de seguir produciendo de manera independiente, porque eso lo que nos garantiza es poder seguir reflejándonos en las salas, pero también establecer los mecanismos para que la gente pueda acceder a esos contenidos. Hoy en día sí creo que nuestra ley tiene muchas lagunas, de las cuales se han aprovechado agentes económicos preponderantes que han inhibido la capacidad de nosotros como cineastas y como mexicanos a tener acceso a nuestro propio cine. Y eso es lo que creo que es lo que tenemos que impulsar en nuestra legislación. Y también ahí es la importancia del capítulo 7 de la propia ley, hablando del tema de fomento. Garantizar que siga ese capítulo genera que haya más fomento en términos cinematográficos, y solo esa palabra genera así como una pequeña bomba el hecho de que tienes que, como gobierno y como política pública, establecer distintos mecanismos que van a ayudar a ese fomento. Y el fomento no nada más producir, son muchas otras cosas que están alrededor, ¿no? Entonces creo que eso es el primer punto de partida para hablar acerca de cómo es que tenemos que garantizar este acceso a nuestro cine. Y siguiendo más o menos en esa línea, Fer, tú que eres una mujer cineasta joven de generaciones de mujeres que han decidido plasmar o contar muchas historias que anteriormente no se contaban o de las que se sabía poquito. ¿Cómo miras tú justamente
la facilidad para que tus historias lleguen al público que tú pensarías que es el mejor receptor para esas historias, facilidad o dificultad, ¿no? Porque justo lo que estamos hablando es de si existen las condiciones justo para que el cine independiente tenga el público que debería de tener. Gracias, Leti, y gracias a todos por acompañarnos y, como decía Carlos, a la MAC y sobre todo al festival que nos recibe en esta ocasión. Pues como lo decían Moni y Carlos, creo que son dos temas principales, la producción y la distribución. Y ambos de 2019-2020 a la fecha, tanto por la pandemia, pero también por la política pública que hemos tenido en los últimos años, estamos enfrentando retos considerables. Y creo que en este momento retos considerables a lo mejor o seguramente mayores que en ese momento, mayores que los que teníamos en 2019. Desde el aspecto de la producción, el derecho a la cultura, ¿qué significa? Que una persona que desee contar una historia, que puede ser de una minoría, de cualquier tipo de minoría, pueda acceder a un financiamiento público para poder contar esa historia. Un financiamiento público justo porque en este contexto tan complicado de competencia, donde tenemos una industria gigante que es la de Hollywood, con la cual es muy complicado competir por temas de legislación y también por temas de mercado, esa persona de minoría pueda contar su propia película. Ahorita, bueno, perdimos los fideicomisos del cine y con ellos perdimos una operatividad importante que en mi opinión eran los fondos cinematográficos que permitían la emergencia no nada más de un cineasta o de una directora como yo, sino de generaciones, de una generación que debuta en la industria cinematográfica. Y por otro lado, lo que decías, Leti, en términos de distribución, nos enfrentamos ahorita al panorama complicadísimo post-pandemia, donde el teatrical ya no es una fuente considerable de ingresos, o sea, las salas de cine, y eso fue la línea que mantuvo viva el cine independiente en el mundo durante décadas. Más allá del contexto mexicano, el poder tener una utilidad a través de salas de cine era lo que permitía poder complementar los proyectos de inversión. Yo creo que ahorita, con el contexto de las plataformas, lo que hace muy complicado es que se junta el financiador con el distribuidor, con el exhibidor. Y entonces es muy complicado negociar con ellos porque son ellos quienes tienen el poder, no nada más sobre lo que se exhibe, sino generalmente también sobre lo que se produce. Entonces, para mí, el participar en este foro, te decía, yo no tengo respuesta, lo que tengo es un montón de interrogantes sobre esta situación tan complicada, como qué situaciones se tienen que dar en términos de legislación y en términos de política industrial también, para que el cine independiente pueda sobrevivir. Y entendamos el cine independiente no como el patrocinado de forma privada, no por conglomerados, sino el que en términos de contenido no tiene una incidencia de censura, que es como la otra cara de la moneda, creo. Moni, ¿tú querrías ahondar acerca de esta pregunta? ¿Qué se necesita? ¿Qué estamos necesitando? ¿Cuáles son las condiciones mínimas necesarias para que exista la equidad en el acceso a los presupuestos, el respeto a los derechos de autor, la autonomía de los creadores ante estos grandes conglomerados? Mira, en el 2018 hacíamos mención y era un abanico de cosas que teníamos que abordar. Por supuesto, la actualización de la legislación en materia cinematográfica e incluir el audiovisual en la ley. Después de la pérdida de los fideicomisos, también la pérdida del capítulo 7º, que era la garantía de fomento por parte del Estado a la cinematografía nacional, que es parte de algo que nos parece muy fuerte. Poner en el marco del derecho humano y derecho cultural, en términos de la legislación,
porque hoy pues existe ya esto consagrado en la Constitución, pero nosotros no hemos logrado enmarcarlo, porque fueron modificaciones en el año 2011 y esta ley y este reglamento que tenemos es de 2000, no es cierto, 98 y reglamento en el 2000. Entonces, sí veíamos de manera muy importante el tema de enmarcar la cinematografía en el marco de los derechos culturales y los derechos humanos, que es algo que no hemos logrado. El restituir en la ley el apartado de fomento, que es la obligación del Estado de apoyar la cinematografía nacional desde los mecanismos que propician la producción, la promoción, la difusión, la formación, la preservación, la distribución, la exhibición, y pues obviamente a los creadores a que puedan hacer ese cine diverso, plural, incluyente, entonces todo el tema de el andamiaje legal era muy importante, pero también decíamos que por qué no pensábamos en un ecosistema global. La televisión pública debería estar dotada de presupuestos más importantes para adquirir las licencias de transmisión de las obras audiovisuales nacionales e independientes, que los servicios de comunicación bajo demanda, que son lo que hoy llamamos plataformas digitales, tuvieran cuotas de inversión y tuvieran cuotas de contenido, que se legislara para que las plataformas digitales tuvieran algoritmos o modelos que permitieran la visibilidad de esos contenidos que están alojados en estas plataformas, que hoy te pierdes en ello. Que pudiéramos incidir en nuestros imaginarios, que no fuera exclusivamente la inversión de capital la que defina qué tipo de producción cinematográfica y qué temas se abordan, que hubiera un desarrollo de polos audiovisuales cinematográficos a nivel global y a nivel regional, propiciando la descentralización y conociendo de las vocaciones que están esos polos de desarrollo. Que la cuota de pantalla que está enunciada en la ley y que a lo largo de todos estos años no se ha cumplido en las pantallas cinematográficas, se definiera correctamente para que se entendiera a qué 10% nos referíamos, que no era ni el 10% de participación de mercado, ni el 10% de títulos, sino era de toda la capacidad instalada en territorio nacional dedicada a exhibir cine mexicano, ese 10% fuera concedido a la producción nacional. Y esto es en tanto hay un desequilibrio en el mercado y la política pública lo que te ayuda es a compensar esos desequilibrios. También se hablaba de la preservación del patrimonio histórico. Hay que voltear a ver qué va a pasar con este cine que estamos haciendo y cómo vamos a preservar o cómo vamos a recuperar ese patrimonio histórico, y también pasa por recursos y pasa por legislación. Evidentemente, pues para mí hoy la garantía de acceso al mercado es algo que es un eje vertebral y que si no lo resolvemos, pues sí vamos a producir muchísimas películas. Y es más, estamos hablando de que el año 21 se hicieron 259 películas. Yo me preguntaría si se apoyaron proyectos en proceso, películas en proceso 259,
porque a veces me pregunto si no, ¿dónde están esas películas? O si tienen su acta de nacimiento, que para mí es el certificado de origen, porque el que estén en gestación no quiere decir que estén producidas, ¿no? Ni que estén disponibles, ni que todos los que estamos aquí tengamos un espacio para acceder a ellas. Por ahora me quedo aquí. Y a mí me gustaría retomar un poquito también bueno, no retomar, sino tomar el tema de las plataformas, ¿no? El tema de cómo la pandemia propicia, ¿no? un gran auge de contenidos en las plataformas y cambia por completo el panorama de la exhibición, como lo mencionabas ahorita, Fernanda. Y de pronto estamos en una paradoja en la que, por un lado, nos alegra que los títulos que llegan a las plataformas puedan tener, ¿no? esta ventana mundial de exhibición, pero por el otro, de pronto nos preguntamos cómo es que solamente llegan algunas, ¿no? O de qué manera podríamos hacer que esa visibilidad importantísima que pueden dar las plataformas al cine mexicano se lleve a cabo de manera equitativa, ¿no? y de tal manera que también colabore con la visión de un cine que es pues no solamente vasto, sino también diverso, sino que también explora una infinidad de temáticas que no siempre se ven en las plataformas y que por lo tanto, digamos que esa es una parte que también tendríamos que estar contemplando para que quede en la ley, Carlos. Sí, la verdad me quedé pensando, creo que voy a firmar la hoja que estás numerando, Moni, y la mandamos ya al Congreso, así ya tal cual. Creo que lo de las plataformas es un fenómeno interesante. Obviamente ha sido un elemento claro de trabajo para muchos de nosotros, pero también es cierto que está siendo como muy abrumador el momento en que tenemos poco acceso de contenido mexicano realmente en las mismas, ¿no? Y más allá del poco acceso, creo como lo fácilmente que es desechable, ¿no? Yo lo comparo como fast food, ¿no? Llega, entra, cumple su misión y se salió. Y ya nadie sabe si está ahí, no está ahí. No. Creo que mucho de eso tampoco ha sido obviado por otros países. Ya no hay que descubrir el hilo negro. En términos de políticas públicas es evidente que hay que establecer una cuota donde podamos tener cierto acceso en plataformas al cine mexicano, ¿no? Y de la misma manera que el 10% que establece la Ley Federal de Cinematografía en teatrical, establece los mismos mecanismos, o mejor dicho, desglosar bien cuál va a ser ese mecanismo en que se va a desarrollar ese 10%. Y obviamente también establecer un mecanismo en donde esa misma generación de ingresos que se le da a las plataformas genere a su vez un revenue hacia el cine mexicano y que podamos seguir produciendo con esos ingresos. Y no es el hilo negro, ¿no? O sea, no estamos descubriendo nada, eso ya sucede en otros países, son políticas incluso muy avanzadas en la Unión Europea y creo que esas son las cosas que deberíamos también observar. También me gustaría nada más detenerme en una cosa de lo que estaba diciendo Moni. El capítulo 7º de la Ley Federal de Cinematografía, cuando estamos hablando de fomento, y esto lo voy a mencionar sobre todo por un tema que nos interesa mucho, que es la descentralización y la visibilización de nuevas realidades, ¿no? Y cuando tenemos en la ley la parte de fomento, necesariamente estamos abriendo el paso a la coadyuvancia hacia las entidades federativas, hacia la televisión pública, y eso es lo que nos va a poder permitir, si lo desglosamos, que insisto, en la actual ley no está totalmente esa laguna, el fomento no está como totalmente desglosado de qué implica, pero esa palabra lo que nos permite tener es la coadyuvancia, y entonces las entidades federativas a su vez pueden establecer políticas públicas, las televisoras públicas también pueden establecer políticas en apoyo al cine. Todo eso se desprende a partir de establecer una política de fomento que tenga la conciencia del derecho a la cultura.
En la mesa anterior hablaban de, Fernanda, de que tal pareciera que la exigencia de apoyo al cine independiente es una exigencia como de darles dinero a cine que no retorna la inversión, ¿no? Cuando en algún momento surgió, yo lo que pensé es que el retorno no necesariamente es económico, sino que la creación de este cine independiente, plural, inclusivo, que hable de todas las realidades del país, está retornando de muy diversas maneras este apoyo inicial que da el Estado. ¿Tú qué pensarías a ese respecto? Coincido totalmente contigo, Leti. Creo que el que una inversión sea rentable no es nada más rentable en términos financieros, que puede serlo también. Si tenemos, como comentan tanto Carlos como Mónica, un marco legal que permita que cualquiera de esas películas tenga o pueda competir de una manera más justa en este mercado tan complicado. Pero definitivamente, para mí, el cine y sobre todo el cine autoral, el cine mexicano en su potencialidad es un espacio de conversación y es un espacio donde ponemos a discusión aquellas cosas que nos inquietan, que somos, que no entendemos, que queremos entender, y esa es la rentabilidad del cine como del arte y como de la cultura en general, poner a discusión los problemas de nuestro tiempo. En ese sentido es que la producción es una inversión incompleta, porque mientras esa discusión esté acotada a un público muy pequeño, es que tiene poca resonancia. Y es en términos de identidad, y como decías, Carlos, de soberanía. Si uno enciende Netflix, HBO, Amazon, es muy fácil identificar cómo todos los contenidos de Netflix se parecen, sean de Corea, sean de India, sean de México, sean de Dinamarca. Es el corte Netflix. Y hay fórmulas para, como decías hace rato, Mónica, para poder mantener al espectador del minuto 0 al minuto 20, al minuto o al siguiente episodio, si es que es una serie. Y la soberanía o la independencia del cine está en que podamos plantear aquello que nos inquieta, nuestras historias, sin que tengamos que verlo en función de un algoritmo. Yo creo que eso es fundamental, tener ese espacio donde reflejarnos, donde discutir, donde entendernos. Moni, cuando hablamos de diversidad de contenidos, me refiero a ti que has hecho películas en verdad diversas como productora. De pronto pareciera que lo que estamos exigiendo cuando hablamos de películas independientes es únicamente películas difíciles o de temas difíciles, ¿no? Pero creo que valdría muchísimo la pena ahondar que el cine independiente no es solamente el cine que habla o que cuenta historias crudas, ¿no? Que dentro del cine independiente existe todo un arco de diversidad de temas, pero también de géneros, ¿no? Pero también de cómo se cuentan las historias y que no es de un solo tipo de cine del que estamos hablando. Definitivamente. Primero que nada, a mí me gustaría decir que estamos viviendo un momento extraordinario. El volumen de producción, el empleo que genera, la derrama económica, los empleos directos e indirectos que provienen de estas inversiones, de todo este ecosistema que está invirtiendo en producción cinematográfica y audiovisual, es algo que no esperábamos, que no soñábamos, y es una delicia. La posibilidad de formar cuadros y de que este talento que existe hace muchísimo tiempo sea tan relevante y reconocido, pues es algo que de verdad hay que aprovechar. Ahora, es cierto que el cine no se trata de que solo la pornomiseria, como se mencionó en la mesa anterior, sea el cine que no encuentra cabida o el cine que se quiera solo ofrecer.
Nosotros queremos hablar de México, de sus realidades, desde todas las miradas y puntos de vista posible, y por eso decimos que tiene que haber diversidad y pluralidad de voces y tiene que hacerse en todo el país y tiene que haber modelos y formas de producción y de promoción y de difusión amplísimas. ¿Qué es lo que pasa? Hoy solo se produce de una manera, solo en términos, si quieres que tenga impacto, se produce con alianza con las plataformas o con los grandes estudios norteamericanos o con alguna distribuidora independiente, de manera que inciden en el tipo de producto que vas a hacer, porque es el que puede tener una repercusión en el mercado y ese también va a ser definido si va a tener acceso a la sala de cine, porque hoy también solo hay un modelo de llegar a la sala de cine. O entras 1, 2, 3 semanas de manera masiva, simultánea a toda la República Mexicana y eso exige niveles de inversión altísimas y con un solo modelo de marketing, ¿no? O vas a la plataforma para solo aquel público que tiene posibilidad de pagar una suscripción. Entonces, cuando nosotros decimos que tiene que haber cabida para todos, es para el tipo de cine, para las formas de producir, de distribuir, de hacer el marketing, porque nos hemos quedado con un único modelo que se vuelve excluyente, que se vuelve discriminatorio, que se vuelve inequitativo, y entonces pareciera que solo puede entrar aquel capital importante que puede incidir en la estructura de mercado de solo la libre oferta y demanda es la que funciona. Y también hay un castigo y que habría que revisar en el legislativo y en la Suprema Corte y en la Comisión de Competencia. Al cine mexicano le pagan menos en el film rental que a una película norteamericana. Las plataformas pagan menos los empleos y la creación y también pagan menos por las licencias, cuando estamos diciendo que ya es un negocio global, donde ya no hay fronteras y donde de repente hay una plataforma que puede llegar a todo el mundo, más de 190 países, o a todas las Américas, o puede segmentar. Entonces ahí es donde decimos, ¿por qué lo inequitativo? Y claro, está fenomenal que haya modelos de exhibición de barrio, comunitario, festivales, porque se ha vuelto nuestro cine muy marginal, está entrando a los circuitos marginales. ¿Cómo le hacemos para que compita en condiciones de igualdad que cualquier otra cinematografía del mundo, en todos sus ámbitos? Y sobre esto mismo, bueno, siguiendo por ahí, Carlos, cuando estamos hablando de inequidades, esto se vuelve clarísimo cuando tenemos que hacer una película con la misma calidad que de las otras, pero tenemos la cuarta parte del presupuesto, ¿no? Estamos pasando de pronto por un momento en el que tenemos muchas ganas de estar ahí en esta ola en la que se hace mucho, pero tenemos que hacerlo con presupuestos chiquitititos, entonces tenemos que pagar menos de lo que realmente un creador tendría que estar ganando y así sucesivamente se precariza, digamos, la manera de emplear a la gente que trabaja para el cine. ¿Cómo lo vives tú desde tu empresa, desde la asociación de productores? Creo que hay un problema muy complejo que es totalmente transversal por todo el andamiaje de la creación y de la exhibición cinematográfica. La fortaleza de nuestro cine se ha acreditado que está en su pluralidad,
pero es cierto que cada vez se ha ido volviendo más difícil poder llevar a cabo los proyectos, y eso también se debe mucho a que no hemos actualizado todos los sistemas de fomento que ya tenemos, pero además no hemos creado nuevos. Y además el mundo hoy en día de las plataformas y el desarrollo tecnológico está avanzando tan rápido que lo que necesitamos es empezar a crear un piso que nos ayude a proyectar hacia el futuro, ¿no? Y eso es lo que creo que urge, ¿no? Es cierto que el cine independiente se ha ido volviendo cada vez más acotado y cada vez es más difícil para todos trabajar en ese ámbito, pero creo que justo la fuerza que tiene su representación de identidad es lo que nos va a permitir poder impulsar estos cambios en las políticas y sobre todo una vista a futuro, que creo que ahorita es lo que le falta a nuestra ley, ¿no? Creo que ahí es donde tendríamos que estar concentrados, y es otra vez a lo que justo estábamos diciendo, no nada más está pensado en las plataformas, pero en los canales, pero en los porcentajes de exhibición, y hacer también políticas públicas que vayan generando nuevas audiencias, no nada más en un término más periférico, sino desde inicios de desarrollo de los mexicanos, ¿no? Que creo que eso es lo que necesitamos procurar, acercar nuestro cine, y es lo que estamos tratando de generar con estos cambios de políticas públicas. Fernanda, ¿y tú cómo miras justamente a nivel general la representación de nosotros en el cine, nosotras, mexicanos en el cine? Hay pluralidad, hay diversidad, hay oportunidad justamente de hablar de esta diversidad y de esta pluralidad, o desde dónde trabajas tú para lograr justamente tener esta posibilidad. Bueno, creo que tenemos mucha más pluralidad que hace unas décadas, definitivamente. O sea, bueno, de entrada, si pensamos que en los 2000 estábamos haciendo menos de, al inicio de los 2000, 10 películas al año, y ahorita estamos haciendo arriba de 200. De esas 10 películas, si había una directora cada 2 años o 3 años, eso era ya una fortuna. O sea, en ese sentido hemos avanzado muchísimo por la diversificación de la producción y la cantidad de películas. Ahora, pensando también en autores de la comunidad LGBTIQ, de minorías étnicas, autores de los estados, o sea, creo que eso se ha ido fortaleciendo. Lo que creo que ha pasado, y eso tiene que ver con lo que decías, Carlos, de que no hemos actualizado nuestros mecanismos de fomento, es que estamos trabajando con los mismos presupuestos con los que se crearon estos fondos, en el contexto de las economías cambiantes, la inflación. O sea, las películas que hicieron Foprocine en los principios de los 2000, cuando Foprocine se extinguió en 2020, no solamente no se habían actualizado, sino se actualizaron para abajo. O sea, de los 10 millones posibles máximos para ficción, en ópera prima se redujeron a 5. Y el mecanismo actual que tenemos, su tope es 8 millones para segundas y terceras películas, y para óperas primas es menos de la mitad. Entonces tenemos ese contexto complicado para la emergencia de nuevas voces, con estos altibajos. Tenemos muchos más creadores, yo creo que tenemos en los estados, bueno, Guadalajara, hay un montón de cineastas de Guadalajara, eso es muy positivo, pero tenemos este contexto adverso de estos mecanismos específicos de fomento que desaparecieron, que, como les decía, en mi opinión, eran los de acceso a la industria. Seguimos teniendo, por fortuna, el Eficine, pero bueno, el Eficine generalmente no es el fondo por el cual los cineastas acceden a hacer su primera película, particularmente los productores. Probablemente sí los directores, no los productores. Ahora, en el contexto de las plataformas, eso sí es más complicado. Hay muchísima labor que hacer ahí con respecto a la diversidad. Hay los movimientos de las mujeres, los movimientos de inclusión de distintas orígenes étnicos, regionales, etcétera, pero mientras en la industria no pongamos reglas claras de inclusión, no nada más de competencia
en el mercado de los productos audiovisuales, es todavía un terreno donde la diversidad pues no es lo que reina, ¿no? A ese en el panel anterior, Erenira Núñez decía que tendríamos que estar muy orgullosos del cine que hacemos, porque México es uno de los pocos países que siempre está representado todos los años en los mejores o en los festivales más complicados de cine, ¿no? Pero cuando hablamos de esta dificultad con los presupuestos, tal pareciera que es esta necesidad nuestra de no parar, de seguir haciendo, de aprovechar estos tiempos en los que hay una apertura hacia temas, hacia personas, que como nosotros seguimos haciendo las películas, primero nos dicen que con 20, luego el año siguiente nos dicen no, ahora ya solo 10, y las seguimos haciendo, ¿no? Y seguimos insistiendo en que tengan la misma calidad, y no solo insistimos, sino que sucede y van y compiten fuera de México en festivales importantes y ganan, ¿no? Entonces tal pareciera que no se necesita más dinero, ¿no? Que si de todas maneras podemos hacerlo, ¿por qué estamos exigiendo más presupuestos, no? O más apoyos o más fomento? Mira, yo sí haría un estudio de impacto, porque lo va a tener. Foprocine te podía financiar hasta el 80% de una producción, que quizá era de un costo promedio más bajo que el 49% que te podía apoyar el Fidecine, ¿no? En proyectos quizá de presupuestos más altos. Pero lo que hacía era que era detonador de inversión, y muchas veces, si una película en Foprocine costaba, por decir, entre 18 y 25 millones, pues a lo mejor el 80% y una quinta parte lo proveía el productor con recursos propios y con recursos de terceros. Decía, ¿qué cosa fue lo que pasó? Y con recursos de terceros, o propiciando coproducciones nacionales, internacionales, cosa que hemos dejado de un lado. Y en el caso de Fidecine, pues muchas veces era un tercio del costo, y hoy efectivamente yo presumo que los costos de producción son menores, su posibilidad de competir en el mercado global es menor. Efectivamente estamos produciendo para ir a un circuito de mercados y festivales globales, pero después no hay una posibilidad de encontrar su público, por más que sea un público de nicho o específico. Y entonces eso lo vamos a poder evaluar. Ahorita todavía venimos concluyendo proyectos que fueron apoyados por estos fondos, y el otro día escuchaba yo en cine a María Novaro diciendo a lo mejor que solo 2 o 3 películas han sido terminadas de las películas que han empezado a apoyarse de Focine. Entonces por eso digo, pues vamos a tener que evaluarlo, y ojalá que no encontremos un panorama muy terrible cuando haya cambiado esta administración, y encontremos con que hay un hueco, ya no nada más en el mercado y acceso y posibilidad de difundir nuestro cine, sino en la producción, o que se hayan quedado inconclusos muchísimos proyectos por incapacidad o por la limitación de los recursos. Lo único que hemos pedido a lo largo de estos años no es dádiva, es un piso parejo, que está de moda la frase. Sí, creo que también hay que, bueno, de entrada yo creo que todos estamos orgullosos de nuestro cine, ¿no? Pero creo que estamos en un momento de inflexión en donde justo estamos en esa oportunidad de mantenerlo o que empiece a pulverizarse, ¿no?
Y creo que eso es lo que tenemos que observar con claridad. Y yo estoy de acuerdo con Moni, lo que teníamos eran fondos semilla, que nos permitía a partir de ahí arrancar la búsqueda de mayores recursos, y la realidad es que muchas veces se hacían películas incluso con un poco más de presupuestos que actualmente. A eso le suban ustedes el tema del costo de la inflación de los últimos 10 años en que no hemos actualizado el total de los presupuestos, sino que han ido en decreción. Eso está volviendo más complicado. Y hay que agregar un par de elementos más. No podemos olvidar que en los últimos resultados del EFICINE, los más recientes, susceptibles a aprobación, solamente al final 1 de cada 4 proyectos aprobados iban a recibir recursos. O sea, tenemos proyectos ahí abandonados que no sabemos si se van a poder producir o no, pero estamos diciendo que es 1 de cada 4, ya aprobados, ya evaluados, ya que dijo la comunidad, este proyecto merece ser visto. Ahí quedarán un poco a la deriva, ¿no? Y el otro elemento que yo sé que merece otra mesa en particular es el tema de los contribuyentes y las temáticas que están aprobando, ¿no? Hay veces contribuyentes que no quieren saber de algunas temáticas, y justo eso atenta contra la pluralidad que estamos tratando de generar, ¿no? Entonces creo que son elementos que hay que observar y atender pronto antes de que se vuelvan problemas mucho más complejos. Pero tú, perdón, me voy a detener ahí, si es para otra mesa, pero sí creo que es importante detenerse. Lo que justamente desde el IMCINE se ha venido defendiendo es que al cambiar el sistema de evaluación de los proyectos que son susceptibles de optar por el EFICINE, cambió justamente esta, digamos, costumbre de los contribuyentes de decidir qué apoyaban y qué no apoyaban. ¿Tú piensas que eso no está sucediendo? No, yo creo que merece la pena hacer una revisión, y como bien dice Moni, una vez que uno establece unas políticas nuevas, hay que darse un tiempo y evaluar cuáles son los pros y contras de cada uno de los elementos y en qué se puede perfeccionar. Todo es perfectible. Entonces, creo que lo que tenemos que observar es, además de que los recursos evidentemente ya no son suficientes como si lo eran hace algunos años, pues ver cuál es lo que está sucediendo con el sistema de evaluación que nos está haciendo que ciertos proyectos queden en el abismo, ¿no? Pero creo que es un tema de que tenemos que hacer un estudio de proyección y de ahí determinar qué es lo que sigue. No podemos quedarnos con la idea de que ya se hizo un cambio y con eso vamos para adelante eternamente, sino que hay que estar en constante revisión de las políticas públicas, y creo que esto es sumamente importante. Insisto, además, el tema de los recursos se ha mantenido así por muchos años, y lo acredita el hecho de que tengamos tantas películas o proyectos un poquito en el limbo, ¿no? Pero déjame decirlo. A ver, ¿a qué se está refiriendo Carlos? Si tú tienes una ventana, una convocatoria, donde tienes la ventana, van a evaluar proyectos por más de 1,000 millones de pesos y autorizan su parte artística, más de 1,000 millones de proyectos que representan eso, pero la ventana solo tiene 300, resulta que se antoja que quedan los mejor evaluados, ¿ok? Habría que pensar que, ok, quedan los mejor evaluados, pero está quedando un sinfín de proyectos que no están siendo apoyados. Entonces, claro, pues sí están certificados, pero eso no quiere decir que se van a poder producir. Okay. Bueno, gran parte de la necesidad de venir a hacer estos foros a Guadalajara es conversar y dialogar con la gente. Entonces, les pediría que cerremos con una no última participación, porque espero que tengan muchas preguntas, pero sí como ir cerrando un poco, pues ensayar un principio de conclusión, ¿no? de hacia dónde deberíamos de ir. Tenemos una redacción de ley que está allí pendiente de ser presentada, pendiente de ser aprobada, primero presentada y después aprobada, ¿verdad? Pero ¿cómo caminamos hacia que esa ley contenga realmente, pues,
por lo menos lo más necesario y urgente para que el cine independiente se fortalezca, hacia dónde de una manera propositiva y positiva podríamos pensar que podemos caminar. Pues primero que nada, que ojalá encuentre la iniciativa de ley de cine y el audiovisual su oportunidad para llegar al Congreso y que sea en el Congreso que se apruebe, pues para empezar a construir unos mínimos que se requieren para seguir evolucionando y construyendo el andamiaje que hoy requiere el ecosistema audiovisual, porque pues yo escucho que pues sí, de manera aislada vamos a economía a pedir mejores condiciones, mayores facilidades, mecanismos de devolución y rebates, o vamos a la Secretaría de Cultura y queremos mecanismos de fomento, estímulos fiscales, o vamos al gobierno del Estado, pero en la medida que no haya leyes transversales que atiendan todos los temas y a todos los niveles de gobierno, las economías creativas se están volviendo más débiles, las economías creativas nacionales. Necesitamos las leyes, certidumbre jurídica, respeto a la Constitución mexicana. Digo, de mi lado creo que lo que me gustaría reiterar es esta idea en verdad de que nosotros contamos con ese derecho humano que es el derecho a la cultura y no nada más es producir, necesitamos garantizar ese acceso a nuestro cine y es algo que ya está ahí, que nada más tenemos que realmente activarlo. Yo sé que el nada más parece algo muy sencillo, pero es sumamente complejo, pero es esa idea de no estamos pidiendo ninguna dádiva, es accionar un derecho, eso es todo. Bueno, quisiera yo nada más retomar que somos una ley de filmaciones que también es facilidades para propiciar esta actividad. Entonces, esto es algo que podemos replicar a nivel de la República y por eso yo decía que una de las cosas que advertíamos en el 2018 es el desarrollo de polos de desarrollo regional con vocaciones, pero pasa desde legislar y desde hacer acuerdos, porque pues de verdad tenemos una vocación cinematográfica a nivel de la República Mexicana de más de 100 años, cuando se inventó el cine y no lo estamos explotando teniendo estos escenarios, el talento, el conocimiento, pero claro, todo se concentra en Ciudad de México porque no hay las mínimas condiciones en el país, en otros lugares del país para propiciarlo. Pero esta conversación se puede propiciar en cualquier ámbito por la academia, por el IMCINE, por nosotros interesados en transformar y hacer el cambio. Y nada más remarcar una cosita, yo sé que parece muy reiterativo, pero justo el tema del fomento en la ley es lo que te permite que podamos entablar esas conversaciones con las autoridades locales, porque justo eso te permite la coadyuvancia con las autoridades locales, irte, acercarte y decir, tenemos que replicar políticas públicas que favorezcan a la producción audiovisual y cinematográfica, ¿no? Y hay estados que han ido avanzando, Jalisco creo que es uno de ellos muy claramente. Nuevo León, pero claro que es justo fortalecer estos elementos en la ley porque ahorita ese capítulo no está, entonces regresarlo y ese capítulo de fomento es lo que realmente nos va a permitir continuar con la coadyuvancia en las entidades federativas y seguir con la descentralización. ¿Nadie más? Pues no sé, sí, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Como lo mencionó Mónica, en relación a la última pregunta, en la MAC estamos abiertos siempre para conversar, para compartir, ¿no? Cualquier información que nosotros tengamos y que pueda servir
para iniciar conversaciones en otros lugares, las puertas están abiertas en la academia para eso. Y muchas gracias. Yo retomo lo que dice Fer para terminar. Sí somos una cinematografía que se ve mucho fuera del país y sí deberíamos de estar pensando de qué manera ese mismo interés que suscitamos fuera de nuestro país lo podemos hacer real en el nuestro. Tenemos una cinematografía poderosa, variada, plural, que vale muchísimo la pena ver. Gracias. When I'm away from you, I'm happy